Nunca pensé que el día que debía ser el más hermoso de nuestros 3 años juntos se convertiría en la pesadilla más humillante de toda mi vida. Era 15 de marzo, nuestro aniversario, y había planeado cada detalle de esa cena durante semanas. Reservé mesa en la terraza del centro, ese restaurante elegante donde nos dimos nuestro primer beso. Pedí que decoraran nuestra mesa con velas rojas y rosas blancas. Incluso coordiné con el chef para que preparara el postre favorito de Alejandro, tiramisú con fresas y una sorpresa especial escrita en chocolate que decía: «Te amo por siempre». Me arreglé como una princesa esa noche. Ese vestido azul marino que tanto le gustaba, los tacones dorados que me regaló en Navidad, el perfume francés que guardaba para ocasiones especiales y el collar de perlas que había sido de mi abuela. Me miré al espejo antes de salir y me sentí hermosa, radiante, completamente enamorada y segura de que esa noche sería perfecta. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada, como siempre hago. Soy de esas mujeres puntuales que prefieren esperar a hacer esperar. El mesero me acompañó a nuestra mesa y me quedé allí, nerviosa pero emocionada, revisando mi teléfono cada 5 minutos. Alejandro llegó media hora tarde, sin disculpas, sin flores, sin siquiera una sonrisa. Llegó serio, distante, con esa expresión que yo ya había empezado a notar en las últimas semanas, pero que había preferido ignorar, porque creía que era estrés del trabajo. Se sentó frente a mí como si fuéramos 2 extraños compartiendo una mesa por casualidad. «Hola, amor, te ves preciosa», le dije, intentando romper esa tensión extraña que se sentía en el aire. Él apenas murmuró un gracias sin mirarme a los ojos. Durante toda la cena estuvo revisando su teléfono constantemente, respondiendo mensajes con una sonrisa que nunca me dirigía a mí. Yo intentaba mantener la conversación, preguntándole sobre su trabajo, sus proyectos, sus planes para el fin de semana, pero sus respuestas eran monosílabos fríos y distantes. «¿Está todo bien?», le pregunté finalmente, y él levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la noche. «Sí, todo perfecto», mintió, pero yo conocía esa mirada. Algo estaba terriblemente mal, y mi corazón comenzó a latir más rápido, presintiendo que algo horrible estaba a punto de suceder. Cuando llegó el momento del postre, el mesero trajo el tiramisú con la sorpresa que había preparado. En lugar de «Te amo por siempre», el chocolate decía «Gracias por todo». Mi sangre se heló. Yo no había pedido eso. Miré a Alejandro confundida, y él finalmente me miró directamente a los ojos con una frialdad que jamás había visto en nuestros 3 años juntos. «Sofía, necesitamos hablar», dijo con una voz tan calmada que me dio más miedo que si hubiera gritado. «Esto no está funcionando. Creo que deberíamos terminar». Las palabras llegaron como balas directo a mi pecho. ¿Terminar? ¿En nuestro aniversario? Después de 3 años construyendo una vida juntos, después de todos los planes que habíamos hecho para el futuro, mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. «¿De qué hablas?», susurré, sintiendo como las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. «Hemos estado planeando mudarnos juntos. Hablamos de matrimonio hace 2 semanas. ¿Qué está pasando?». Alejandro suspiró como si mi dolor fuera una molestia para él. «Las cosas cambian, Sofía. Ya no siento lo mismo. Necesito espacio. Necesito explorar otras opciones». ¿Otras opciones? ¿Así es como me veía después de 3 años? ¿Como una opción que ya no le convenía? Las lágrimas comenzaron a caer sin control, y yo traté desesperadamente de limpiarlas con la servilleta, consciente de que otras parejas en el restaurante ya habían empezado a voltear a vernos. «Por favor, hablemos en casa», le supliqué en voz baja, pero él negó con la cabeza. «No hay nada más que hablar. Ya tomé la decisión». En ese momento llegó el mesero con la cuenta, y Alejandro sacó su billetera como si fuera la cosa más normal del mundo. «¿Te vas a ir así nada más?», le pregunté, mi voz quebrada por el llanto que ya no podía contener. «Sí», respondió, dejando el dinero sobre la mesa. «Mi Uber ya está afuera». Se levantó, tomó su saco, y antes de irse se inclinó hacia mí, como si fuera a darme un beso de despedida en la mejilla. Pero en lugar de eso, me susurró al oído: «Ah, y gracias por los 3 años. Fueron educativos». Y se fue, así de simple, así de cruel. Me quedé sola en esa mesa, llorando frente a extraños, con el postre intacto y las velas todavía encendidas, sintiéndome como la mujer más humillada del mundo.
El mesero se acercó con discreción y me ofreció un vaso de agua. ¿Se encuentra bien, señorita?, me preguntó con genuina preocupación. No pude responder porque estaba llorando tanto que me faltaba el aire. Una señora de la mesa de al lado se acercó y me puso la mano en el hombro. Tranquila, mija. Los hombres que hacen eso no valen ni las lágrimas que estás derramando. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no aliviaban el dolor que sentía como un hueco gigante en el pecho. Me quedé allí no sé cuánto tiempo más, tratando de procesar lo que acababa de pasar, tratando de encontrar alguna explicación lógica para tanta crueldad. Finalmente logré calmarme lo suficiente para pagar mi parte de la cuenta y salir de allí con lo que me quedaba de dignidad. El camino a casa fue una tortura. Cada esquina, cada semáforo, cada lugar por el que pasábamos, me recordaba momentos felices con Alejandro. El parque donde nos conocimos, la heladería donde íbamos todos los domingos, el cine donde vimos nuestra primera película juntos. Al llegar a mi departamento, todo me gritaba su nombre. Su cepillo de dientes todavía estaba en el baño, sus libros en mi mesa de noche, su sudadera favorita colgada en mi closet, la taza de café que siempre usaba en mis desayunos guardada en el lavaplatos. Era como si fuera un fantasma burlándose de mi ingenuidad, recordándome que durante 3 años compartí mi vida con alguien que aparentemente nunca me amó realmente. Llamé a mi mejor amiga Carla, sollozando tanto que al principio ella no entendía ni una palabra de lo que le estaba diciendo. «Respira, Sofía, respira. ¿Qué pasó?», me decía desde el otro lado del teléfono. Cuando finalmente logré contarle todo, hubo un silencio largo antes de que explotara. «Ese hijo de puta. ¿Cómo se atreve a humillarte así? Voy para allá ahora mismo». Pero yo no quería compañía. Quería estar sola con mi dolor. Quería sentir cada punzada, cada lágrima, cada segundo de esa agonía porque de alguna manera retorcida sentía que me lo merecía. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? Las llegadas tarde, las excusas extrañas, la frialdad de las últimas semanas, los mensajes que escondía, las llamadas que tenía que contestar en privado. Todo estaba ahí, frente a mis ojos, pero yo había elegido ignorarlo porque estaba demasiado enamorada para ver la verdad. Si alguna vez has sentido ese dolor de la traición que te hace cuestionar todo lo que creías real, suscríbete al canal porque esta historia apenas comienza, y lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, revisando cada conversación que habíamos tenido en las últimas semanas, cada foto en mi teléfono, cada momento que creí especial, pero que aparentemente para él no significaba nada. Los días siguientes fueron un infierno. Falté al trabajo porque no podía parar de llorar. No contestaba llamadas de mi familia ni de mis amigas porque no tenía fuerzas para explicar una y otra vez lo que había pasado. Vivía en pijama, comiendo helado directo del recipiente y viendo películas románticas que solo me hacían llorar más. Mis amigas llegaban a mi casa sin avisar, con comida y palabras de aliento. «Ese desgraciado no te merecía», decía Carla. «Eres demasiado buena para él», agregaba Patricia. «Su pérdida», terminaba Lucía. Pero todas esas palabras me sonaban huecas porque si yo era tan maravillosa como decían, ¿por qué me había dejado? ¿Por qué había elegido humillarme de esa manera tan cruel? Una semana después del aniversario del horror, decidí que tenía que salir de casa aunque fuera para comprar lo básico para sobrevivir. Me puse lentes oscuros para esconder lo hinchados que tenían los ojos de tanto llorar, y fui al supermercado más cerca de mi casa. Error grave. Allí estaban ellos. Alejandro y una mujer rubia, alta, elegante, riéndose como 2 adolescentes enamorados mientras escogían vinos en el pasillo de licores. Ella llevaba un vestido rojo precioso, y él la miraba con esa sonrisa que yo creía que era solo para mí. La misma sonrisa con la que me había conquistado 3 años atrás. Se veían tan felices, tan perfectos juntos, que sentí náuseas inmediatas. Corrí al baño del supermercado y vomité. No por enfermedad, sino por la realidad aplastante de que él ya había reemplazado 3 años de mi vida en una semana. Esa imagen me persiguió durante días. No podía comer. No podía concentrarme en nada. No podía dejar de imaginarme a Alejandro besando a esa mujer, diciéndole las mismas palabras bonitas que me había dicho a mí, prometiéndole el mismo futuro que me había prometido, y luego destruido sin explicación.
Mi mamá llegó a mi casa preocupada porque mis amigas le habían contado lo que estaba pasando. «Mija, ese hombre no vale la pena que te destruyas así», me dijo mientras me abrazaba. «Eres joven, hermosa, inteligente, tienes toda la vida por delante. No dejes que un cobarde te quite las ganas de vivir». Pero yo me sentía vieja, fea, estúpida y sin futuro. ¿Cómo iba a volver a confiar en alguien después de esto? ¿Cómo iba a volver a creer cuando alguien me dijera que me amaba? Alejandro había destruido no solo nuestra relación, sino mi capacidad de amar y de confiar. Y lo peor de todo era que lo había hecho sin darme ni siquiera una explicación real. «Las cosas cambian», había dicho, como si 3 años de vida compartida fueran tan simples como cambiar de canal en la televisión. Pasaron 2 meses de depresión profunda, de llantos interminables, de noches sin dormir y días sin ganas de levantarme de la cama. Mis jefes en el trabajo fueron comprensivos al principio, pero eventualmente me dijeron que necesitaba tomar una decisión, regresar completamente a mis funciones, o tomarme una licencia médica. Escogí la segunda opción, porque honestamente no tenía energía para fingir que estaba bien 8 horas al día. Fue durante esa licencia médica que recibí la llamada que cambiaría todo. Era un número que no conocía, pero algo me hizo contestar. «¿Sofía?», dijo una voz femenina al otro lado. «Soy Valeria. Creo que necesitamos hablar. Es sobre Alejandro». Mi corazón se detuvo. ¿Quién era Valeria? ¿Qué sabía sobre Alejandro? ¿Era la mujer rubia del supermercado? «No sé si deba hablar contigo», le dije, mi voz temblando. «Por favor», me suplicó. «Solo dame 10 minutos. Hay cosas que necesitas saber. Cosas que te van a ayudar a entender lo que realmente pasó». Contra todo sentido común, acepté encontrarme con ella en un café neutral, lejos de cualquier lugar que me recordara a Alejandro. Llegué nerviosa, sin saber qué esperar, preparada para escuchar que venía a restregarme en la cara lo feliz que era con el hombre que había sido mío durante 3 años. Pero cuando la vi entrar al café, inmediatamente supe que algo estaba mal. Valeria era hermosa, eso era cierto, pero se veía demacrada, con ojeras profundas, y esa expresión de dolor que yo conocía muy bien, porque la había visto en mi propio espejo durante meses. «Gracias por venir», me dijo, sentándose frente a mí con las manos temblorosas. «Sé que esto es muy extraño, pero necesitaba hablar contigo porque él me hizo lo mismo que te hizo a ti». «¿Lo mismo? ¿De qué estaba hablando?» Mi confusión debió ser evidente porque Valeria suspiró profundamente antes de continuar. «Alejandro y yo estuvimos juntos durante 8 meses. Él me dijo que había terminado contigo hace más de 1 año, que habían sido novios en la universidad, pero que ya no tenían contacto. Me prometió matrimonio. Me habló de mudarnos juntos. Incluso conocí a su familia. Pero hace 1 semana descubrí la verdad. Mi mente trataba de procesar esta información. ¿8 meses? Pero si nosotros habíamos terminado hacía apenas 2 meses, eso significaba que él te engañó conmigo durante 6 meses, continuó Valeria, con lágrimas en los ojos, y me engañó a mí contigo durante el mismo tiempo. Somos las 2 víctimas de la misma mentira. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Alejandro había estado viviendo una doble vida durante medio año? Todo ese tiempo que yo pensaba que éramos felices, ¿él tenía otra relación paralela? ¿Cómo te enteraste?, logré susurrar. «Su hermana», respondió Valeria. «Nos encontramos por casualidad en el centro comercial, y cuando me presenté como la novia de Alejandro, ella se quedó helada. «Pero si él está con Sofía», me dijo. Ahí fue cuando todo se derrumbó. Valeria sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de conversaciones con Alejandro, fotos de ellos juntos en lugares que yo reconocía porque habíamos ido juntos, mensajes de amor que eran casi idénticos a los que me enviaba a mí. «Hay más», dijo con voz quebrada. «Después de investigar un poco más, descubrí que nosotras no somos las únicas. Hay al menos otras 2 mujeres que han estado con él durante el último año». Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Otras 2? ¿Cuántas mujeres habían estado viviendo la misma mentira al mismo tiempo? Una de ellas se llama Carmen. Tiene 28 años y trabaja en una agencia de publicidad. Él le dijo que era soltero y sin compromiso. La otra es Mónica, de 35 años, divorciada con una hija pequeña. A ella le prometió que quería formar una familia. Cada palabra era como recibir una bofetada. Durante 1 año completo, mientras yo creía que tenía una relación sólida y amorosa, Alejandro había estado manejando 4 relaciones simultáneas con la habilidad de un mentiroso profesional. «¿Cómo es posible?», murmuré.
más para mí misma que para Valeria. Los viajes de trabajo que no podía acompañar, las cenas familiares a las que no me invitaba, los fines de semana que decía estar ocupado, las llamadas que tenía que contestar en privado. Todo cobraba sentido ahora. Cada excusa extraña, cada comportamiento sospechoso, cada momento en que mi intuición me decía que algo estaba mal, pero yo decidía confiar en él, en lugar de confiar en mí misma. Contacté a Carmen y Mónica, continuó Valeria. Al principio no me creyeron. Pensaron que yo era una loca celosa tratando de sabotear sus relaciones. Pero cuando les mostré las pruebas, se dieron cuenta de que todas habíamos sido engañadas por el mismo hombre. Si has pasado por la experiencia de descubrir que tu vida amorosa era una mentira completa, suscríbete al canal porque lo que decidimos hacer después fue algo que ninguna de nosotras imaginó que seríamos capaces de hacer. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté, sintiendo por primera vez en meses algo diferente a la autocompasión. Era rabia, pero también era determinación. Vamos a hacer justicia, respondió Valeria con una firmeza que me sorprendió. Pero necesitamos que las 4 estemos de acuerdo. ¿Estás dispuesta? Por primera vez desde el aniversario del horror, me sentí con poder sobre mi propia vida. Sí, respondí sin dudarlo. Estoy lista. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Valeria organizó una reunión con Carmen y Mónica para que nos conociéramos y pudiéramos planear juntas lo que íbamos a hacer. Nos encontramos en casa de Mónica, un lugar neutral donde ninguna de nosotras había estado con Alejandro. Carmen llegó escéptica y a la defensiva. No entiendo por qué tenemos que hacer esto juntas, dijo apenas se sentó. Yo ya terminé con él. ¿No es suficiente? Pero Mónica, que había sido la que más tiempo había estado con él después de mí, tenía una perspectiva diferente. Este hombre nos destruyó a todas, dijo con voz firme. Jugó con nuestros sentimientos. Nos mintió durante meses. Nos hizo perder tiempo valioso de nuestras vidas creyendo en algo que nunca existió. Si no hacemos algo, va a seguir haciéndoselo a más mujeres. Tenía razón. Alejandro era un depredador emocional que había perfeccionado su técnica de manipulación. Sabía exactamente qué decir, cómo comportarse, cuándo aparecer y cuándo desaparecer para mantenernos enganchadas sin sospechar que éramos una de varias. Durante esa primera reunión, comparamos nuestras experiencias y fue aterrador descubrir las similitudes. A todas nos había hablado de matrimonio alrededor del 6º mes de relación. A todas nos había prometido mudarnos juntos cuando se solucionaran algunos asuntos del trabajo. A todas nos enviaba mensajes de buenas noches y buenos días casi idénticos. Incluso usaba las mismas frases románticas, los mismos cumplidos, las mismas promesas de futuro. Es como si fuéramos reemplazables, dijo Carmen, empezando a comprender la magnitud de la situación. Como si tuviera un manual de cómo seducir mujeres y simplemente siguiera los mismos pasos con todas nosotras. Exactamente, confirmó Valeria. Y por eso necesitamos asegurarnos de que no pueda usar ese manual nunca más. Decidimos que nuestro objetivo no era venganza personal, sino prevención. Queríamos evitar que Alejandro pudiera seguir destruyendo la vida emocional de mujeres inocentes. Después de mucho debatir, llegamos a un plan que todas consideramos justo y efectivo. Íbamos a exponerlo públicamente, pero de manera inteligente y con pruebas irrefutables. Valeria, que trabajaba en redes sociales, sugirió crear contenido que documentara su patrón de comportamiento sin caer en drama innecesario. Vamos a contar nuestras historias de manera que otras mujeres puedan reconocer las señales de alerta, propuso. Carmen, que era abogada, se encargó de verificar que todo lo que íbamos a hacer fuera completamente legal. Mientras digamos solo la verdad y tengamos pruebas de todo lo que afirmamos, no puede hacer nada contra nosotras legalmente, nos aseguró. Mónica aportó la perspectiva más práctica. Necesitamos pensar en el impacto real. ¿Queremos destruir su vida o queremos que aprenda y cambie? Fue una conversación difícil, pero al final decidimos que nuestro objetivo era proteger a futuras víctimas, no destruir a Alejandro como persona. El plan final incluía crear un blog anónimo, donde contaríamos nuestras experiencias de manera detallada, pero sin revelar información personal de él que pudiera afectar su trabajo o su familia. También decidimos contactar directamente a mujeres que sospechábamos que podrían estar siendo engañadas por él en ese momento. Valeria había encontrado algunas pistas en redes sociales de posibles nuevas víctimas. La preparación nos tomó 2 semanas.
Cada una escribió su testimonio con lujo de detalles. Documentamos todas las pruebas que teníamos, organizamos las capturas de pantalla de conversaciones y seleccionamos las fotos que mejor ilustraran el patrón de comportamiento. Fue un proceso catártico, pero también doloroso, porque significaba revivir cada mentira, cada promesa rota, cada momento de humillación. Durante esas 2 semanas, algo increíble empezó a pasar entre nosotras. La rabia inicial se transformó en una amistad genuina nacida del dolor compartido, pero fortalecida por el propósito común. Descubrimos que éramos mujeres muy diferentes. Yo, maestra de primaria, Valeria, diseñadora gráfica, Carmen, abogada, Mónica, contadora, pero que habíamos compartido la experiencia más devastadora de nuestras vidas emocionales. ¿Saben qué es lo más triste?, dijo Mónica durante una de nuestras sesiones de planificación, que él probablemente ni siquiera se acuerda de detalles específicos de lo que vivimos con cada una. Para él éramos intercambiables, pero para nosotras esos fueron los momentos más importantes de nuestras vidas en ese periodo. Esa reflexión nos dio aún más determinación. Íbamos a hacer que nuestras experiencias sirvieran para algo positivo. Íbamos a convertir nuestro dolor en protección para otras mujeres. El día que lanzamos el blog, todas estábamos nerviosas pero decididas. Le pusimos señales de alerta, cómo reconocer a un manipulador emocional, y en las primeras 24 horas tuvimos más de 1000 visitas. Los comentarios empezaron a llegar inmediatamente. Mujeres que se identificaban con nuestras historias, que habían vivido situaciones similares, que agradecían que hubiéramos tenido el valor de hablar. Pero también llegaron mensajes de 2 mujeres que confirmaron nuestras sospechas. Estaban saliendo con Alejandro en ese momento y no tenían idea de su historial. Una de ellas, Laura, tenía apenas 22 años y llevaba 3 meses con él. Pensé que era el amor de mi vida, nos escribió. Me prometió matrimonio la semana pasada. Gracias por salvarme de perder años de mi vida con ese mentiroso. La otra, Patricia, tenía 40 años y estaba divorciada. Él me dijo que yo era diferente a todas las mujeres que había conocido, que conmigo había entendido lo que era el amor verdadero. Todas las mismas mentiras que les dijo a ustedes. En una semana, el blog tenía 10.000 visitas y habíamos recibido más de 50 mensajes de mujeres compartiendo sus propias experiencias con manipuladores similares. Nos dimos cuenta de que habíamos tocado una fibra muy sensible y que nuestra historia estaba ayudando a muchas personas. Pero lo mejor estaba por venir. Una mañana, Valeria recibió una llamada que ninguna de nosotras esperaba. Era la hermana de Alejandro, la misma que había sido clave para que Valeria descubriera la verdad. Sé lo que hicieron, dijo, y quiero agradecerles. Mi hermano necesitaba que alguien lo confrontara con las consecuencias de sus acciones. Está en terapia ahora, tratando de entender por qué hacía eso. No sabíamos si creerle o no. ¿Realmente Alejandro estaba cambiando o era otra manipulación? Decidimos mantener nuestro escepticismo, pero nos alegró saber que al menos había alguna consecuencia positiva de nuestras acciones. 6 meses después de lanzar el blog, decidimos hacer algo que ninguna de nosotras había imaginado al principio: escribir un libro. De víctimas a supervivientes. Cómo recuperarse de una relación con un manipulador emocional se convirtió en nuestro proyecto conjunto. Cada una escribió capítulos desde su perspectiva, pero también incluimos información psicológica sobre los patrones de comportamiento de los manipuladores y consejos prácticos para la recuperación emocional. El proceso de escribir el libro fue increíblemente sanador. Nos obligó a analizar profundamente lo que habíamos vivido, a entender cómo habíamos llegado a ser víctimas y, más importante, cómo nos habíamos convertido en supervivientes. Durante la escritura, algo hermoso pasó. Dejamos de definirnos por lo que Alejandro nos había hecho y empezamos a definirnos por lo que nosotras habíamos decidido hacer después. Éramos mujeres fuertes que habían tomado una experiencia devastadora y la habían convertido en algo útil para otras personas. Carmen conoció a un hombre maravilloso en el club de lectura al que se unió durante su proceso de sanación. Es completamente diferente a Alejandro, nos contó. Es transparente, consistente y, lo más importante, sus acciones siempre coinciden con sus palabras. Mónica decidió enfocarse en su relación con su hija y empezó un negocio propio de consultoría contable. Me di cuenta de que estaba buscando un hombre que me completara,
cuando en realidad yo ya estaba completa. Solo necesitaba reconocerlo. Valeria se mudó a otra ciudad por una oportunidad de trabajo increíble que había estado evitando porque Alejandro no quería que se fuera. Él me tenía en una caja pequeña, reflexionó. Ahora estoy viviendo la vida que siempre quise pero que tenía miedo de perseguir. Y yo, yo descubrí que tenía una fortaleza que no sabía que existía. Volví al trabajo con una energía renovada. Me inscribí en un curso de escritura creativa que siempre había querido tomar y empecé a salir con alguien que conocí en el gimnasio, al que me uní como parte de mi proceso de reconstrucción personal. Lo más importante que aprendí fue a confiar en mi intuición. Todas las señales de alerta habían estado ahí con Alejandro, pero yo había elegido ignorarlas porque tenía miedo de estar sola. Ahora sé que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que no te valora, te miente y te manipula. Un año después de nuestro aniversario del horror, las 4 nos reunimos para celebrar algo que nunca pensamos que existiría, nuestro aniversario de libertad. ¿Saben qué?, dijo Carmen levantando su copa de vino. Alejandro nos hizo un favor sin saberlo. Nos obligó a conocernos, a hacernos más fuertes y a descubrir de qué estamos hechas realmente. Tenía razón. Sin esa experiencia devastadora, nunca habríamos desarrollado la fortaleza emocional que ahora teníamos. Nunca habríamos aprendido a reconocer las señales de alerta de los manipuladores. Nunca habríamos descubierto que éramos capaces de convertir nuestro dolor en propósito. Nuestro blog siguió creciendo y eventualmente se convirtió en una plataforma de apoyo para mujeres que habían vivido experiencias similares. Recibíamos mensajes diarios de lectoras agradeciendo por haberlas ayudado a identificar manipuladores en sus propias vidas o por darles el valor de salir de relaciones tóxicas. El libro se publicó y tuvo una recepción increíble. No nos hicimos millonarias, pero logramos algo mucho más valioso. Convertimos nuestra experiencia más dolorosa en una herramienta de sanación para otras mujeres. 2 años después, recibí un mensaje inesperado. Era de Alejandro. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero quería pedirte perdón. He estado en terapia durante 1 año y medio, trabajando en entender por qué hacía lo que hacía. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que me doy cuenta del daño que te causé y que lo lamento profundamente. No le respondí inmediatamente. Hablé con las otras chicas. Analizamos el mensaje. Discutimos si era genuino o era otra manipulación. Al final, decidí responderle, no por él, sino por mí. Aprecio tu disculpa, le escribí. Espero que realmente hayas cambiado y que nunca vuelvas a lastimar a otra mujer como nos lastimaste a nosotras. Yo he seguido adelante y soy feliz. Eso es lo único que importa ahora. Y era verdad. Era genuinamente feliz. Había encontrado el amor propio que había perdido durante esos 3 años con él. Tenía una relación sana con un hombre que me valoraba y me respetaba. Tenía amigas increíbles que habían nacido del dolor, pero que se habían fortalecido en la sanación. Tenía un propósito que iba más allá de mis propias heridas. 3 años después del aniversario del horror, Valeria se casó. Carmen tuvo su primer hijo. Mónica abrió su segunda oficina de consultoría. Y yo publiqué mi primera novela, inspirada en todo lo que habíamos vivido, pero convertida en ficción para proteger nuestra privacidad. En la dedicatoria escribí, para todas las mujeres que han encontrado la fuerza para convertir su dolor en poder. El día de la boda de Valeria, mientras bailábamos las 4 juntas, me di cuenta de algo increíble. Alejandro había querido destruirnos individualmente, pero sin saberlo nos había unido de una manera que jamás habríamos experimentado, si no fuera por su traición. Habíamos creado una hermandad inquebrantable, basada en la comprensión mutua y el apoyo incondicional. ¿Saben qué es lo más irónico de todo?, dijo Mónica mientras brindábamos esa noche. Él pensó que nos estaba usando, pero al final, nosotras lo usamos a él. Usamos su traición como trampolín para convertirnos en las mujeres que siempre estuvimos destinadas a ser. Si has vivido una traición que cambió tu vida para siempre, suscríbete al canal, porque a veces las peores experiencias nos llevan hacia nuestro mejor destino. A veces necesitamos que alguien nos rompa completamente para descubrir de qué estamos realmente hechas por dentro. Hoy, 5 años después de esa noche terrible en el restaurante, puedo decir con total honestidad que agradezco lo que pasó. No porque haya sido fácil, no porque no haya dolido como nada en mi vida, sino porque me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé.
Me enseñó que el amor propio es más importante que el amor de cualquier otra persona. Me enseñó que cuando tocas fondo, la única dirección posible es hacia arriba. Alejandro quiso humillarme frente a todos esa noche. Quiso que me sintiera pequeña e insignificante. Quiso que creyera que no valía nada. Pero al final, el humillado fue él cuando su patrón de mentiras salió a la luz. Y todo el mundo pudo ver quién era realmente. Yo encontré mi voz, mi fuerza, mi propósito y mi verdadera familia. Encontré a las hermanas que nunca supe que necesitaba, y descubrí que a veces los finales más dolorosos son en realidad los comienzos más hermosos. A veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar, pero también nos da la fuerza exacta que necesitamos para salir adelante más fuertes que antes.